está sonriendo porque ante todo la belleza. Bueno, arrancamos con la corrección del Global 6. Viste, en coro encima se lo dijimos. Bueno, la primera pregunta nos decía, la reproducción sexual requiere de dos procesos, la formación de gametas y la fecundación. En el organismo humano, los espermatozoides constituyen las gametas masculinas. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una característica del proceso de formación de los espermatozoides y o de las células involucradas en el mismo? Bueno, a ver. La primera opción me decía, el proceso de espermiogénesis se desarrolla en la luz del conducto deferente. ¿Qué es lo que está mal acá? Es del túbulo seminífero, y yo marqué igual esa porque, no sé. Porque se me pasó. Porque tenía ganas. O sea que ya sabías por qué era. ¿Qué pasa el conducto deferente? ¿Qué hace? Sé lo que hacen, tiene que ver con el semen, pero no. Conducción, nada más. Bueno, pero sí. Bien. Ahí está la Cami. La función sería una conducción o un almacenamiento de los espermatozoides, ¿sí? No es una transformación, ¿sí? Porque no hay secreción desde el conducto. Es justamente un conducto. Después recibe obviamente la secreción de las glándulas. Bueno, la B me decía, las espermátidas se mantienen apoyadas sobre la membrana basal de cada túbulo seminífero hasta finalizar el proceso de espermatogénesis. ¿Qué está mal acá? Las espermatogonias son las que están apoyadas. Perfecto, a medida que se van diferenciando, acuérdense que se van hacia la luz del tubo. No pueden quedarse todas adheridas en la membrana basal. Justamente se van diferenciando hacia la luz del túbulo. La C me decía, las células espermatogénicas en división se encuentran unidas por puentes citoplasmáticos con las células de Sertoli contiguas, con las que son isogénicas. ¿Y acá qué está mal? Lo de isogénicas, creo. ¿Por qué? Son isogénicas entre sí. No son con las células de Sertoli, sino con las mismas espermatogonias. Perfecto, Juana. Hay un puente entre las mismas espermatogonias para que queden adheridas a la membrana basal. Entonces, cuando terminan de dividirse, se separan, pero no van a ser no van a estar unidas a las células de Sertoli, porque la célula de Sertoli tiene una diferenciación en sus genes, en activación y desactivación de otros. Si son isogénicas, acuérdense que, a ver, la palabra iso quiere decir igual, si no sabían que era isogénica, y génico quiere decir de gen. ¿Tienen los mismos genes? Y sí, obvio, si todas tienen el mismo material genético, o sea, una célula de Leydig, una de Sertoli, una espermatogonia, son isogénicas. La diferencia va a ser que la activación y desactivación de algunos genes en estas células va a hacer que se comporten distintos. O sea, la espermatogonia me va a dar origen a las gametas, en cambio la célula de Sertoli va nada más a asistir a ese proceso. ¿Sí? Toda la diferenciación de una célula con la otra que es del mismo organismo y es isogénica con el organismo depende de la activación y desactivación de los genes. Bueno, y la última me decía la producción de 4 espermatozoides a partir de una espermatogonia dura alrededor de 8 o 9 semanas, que esta era la correcta. Recuerden que el proceso solito, sin el proceso de espermiogénesis, ¿cuánto duraba? ¿Alguno se acuerda? Están tímidos. Hoy día vinieron siesta tímidos hoy día. Era por la siesta. Claro, es la siesta. A las 6 se despiertan. Claro. Bueno, ¿cuánto se demoraba más o menos? O sea, desde la espermatogonia hasta antes de empezar el proceso de espermiogénesis. Es importante hacer esas dos diferenciaciones. No, es un poquito menos, Cami. Son alrededor de 24 días o a veces redondeamos en 4 semanas. O sea que cuando les preguntan solo el proceso sin la espermiogénesis, decimos más o menos unas 4 semanas. Y otras 4 o 5 semanas más se demora solo el proceso de espermiogénesis. Por eso el total es de 8 a 9. ¿Sí? Bien. Vamos con las dos. Dice, las membranas biológicas están formadas por fosfolípidos, los cuales se distribuyen espontáneamente en 2 capas debido a su comportamiento anfipático.
De acuerdo a dicha característica, es correcto decir que acá, más que todo, era una definición de lo que es una molécula anfipática, ¿sí? ¿Qué molécula vimos que era anfipática, por ejemplo, en la membrana? Fosfolípidos, las proteínas. Entonces, ¿qué significaba que algo fuera anfipático? Que tiene dos comportamientos distintos. O sea, ¿que cómo sería? Y que tiene una parte hidrofílica y una parte Lipofílica. Lipo. No, a ver, está Son bien. bipolares las malditas, o sea, no sabe qué Claro. mierda quieren, si aman o odian. Exacto. Es decir, ¿qué significa que una molécula sea anfipática? Que la famosa cabeza y cola tienen distinta afinidad por el agua. Entonces, ¿la cabeza cómo era? Por ejemplo, en el fosfolípido, ¿cómo era la cabeza? Polar, con afinidad por el agua. Es decir, era Fílica. ¿Y la cola? Hidrofóbica. Perfecto. Entonces, si nosotros vemos las opciones que nos da la pregunta de la definición, fíjense que, por ejemplo, la B nos decía la molécula anfipática tiene una porción que se comporta como base y otra que se comporta como ácido. Hay algunas, siempre acuérdense que está la opción bolazo, que no tiene mucho que ver. O sea, por ahí podrían llegar a haberse confundido entre la C y la D, que podían llegar a ser como las más parecidas, pero acuérdense que una molécula anfipática tiene una porción que establece uniones, puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, y una porción que, como dijeron ustedes, es hidrofóbica. Entonces tengo hidrofílico, hidrofóbico. Cabeza, por ejemplo, en el fosfolípido teníamos la cabeza que era hidrofílica y la cola que era hidrofóbica, ¿sí? Entonces, la realidad, chicos, es que esto no había mucho que razonar, sino era más una definición de un concepto. ¿Sí? No es que había muchas opciones como en lo anterior para descartar, sino que había que saber puntualmente qué significaba una molécula anfipática. De hecho, si se ponen a pensar, es un concepto más químico que biológico, porque en realidad estamos analizando la estructura o la relación con el agua que tiene una molécula química. ¿Se entiende? Entonces, por eso la correcta era la C. ¿Alguna duda de esta? Sí, yo tengo una duda. En este caso me está preguntando por el fosfolípido, pero ¿qué pasa si en vez de fosfolípido me pregunta por otra molécula y el comportamiento anfipático va a ser distinto, o no? Por Pero ejemplo, volvamos a la pregunta. no, digo, ya sé que en este caso te están preguntando por Sí. un fosfolípido, pero Sí. ¿qué pasa si, por ejemplo, me preguntan por una proteína, que es un aminoácido? No sé. Pero, ojo, Cami, la Eso. proteína que recién nos dijeron no es anfipática. No. Ok. Acordate que el término anfipático vos lo aplicás, como te digo, a moléculas que, bueno, acá te preguntan por los fosfolípidos, pero o sea, vos lo aplicás a moléculas que, como vos dijiste, tienen ese comportamiento, que en un extremo tienen una cierta afinidad por el agua y en el otro extremo no tienen afinidad por el agua, ¿sí? Entonces, la proteína no sería un ejemplo de este tipo de moléculas. Salvo que te lo aclaren, ¿eh? O sea, las proteínas generalmente están cargadas y generalmente la carga es negativa. Eso quiere decir que siempre van a ser hidrofílicas y las proteínas de membrana tienen ese comportamiento. Si tenés algo que te neutraliza la carga y de repente te la hace apolar, te lo tienen que mencionar. Tampoco tienen el conocimiento químico para presuponerlo. O sea, sí sabes que en la mayoría de los casos son hidrofílicas. Bien, entiendo, gracias. De nada. Bueno. Me había olvidado. Ahí estaba la molécula, les había puesto la imagen para que se acordaran lo de la cabeza y la cola del fosfolípido. Perfecto. La Bueno, vamos a y la 3. Dice, se han identificado 3 integrantes principales del citoesqueleto, microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina, y teníamos que marcar lo correcto. Los microtúbulos son tubos proteicos huecos, rígidos y no polares, que pueden desarmarse con rapidez. ¿Qué onda? Son polares. ¿Por qué? Porque tienen un extremo positivo y uno negativo. Y justamente depende también de esta unión proteica. Acuérdense que los microtúbulos son uniones de tubulina, ¿sí? Y ahí están viendo justamente en la mayoría de los casos cómo se polariza. Sí es verdad que se desarman con rapidez y se arman con rapidez, ¿sí? Lo que estaba mal acá era únicamente la polaridad. B me dice, los filamentos de actina son estructuras helicoidales simples.
Ahí que está mal. Creo que son dobles. Son dobles. Exactamente, son dobles. Recuerden que el filamento de actina en realidad estaba formado por una doble cadena, ¿sí? En forma helicoidal, de estas actinas que eran globulares, que era la actina G. Se unían de a dos y después el dímero empieza a polimerizarse. Entonces te da una estructura doble y helicoidal. O sea, lo que está mal es el simple. Los filamentos de actina son indispensables para la integridad de las uniones célula-célula y célula con la matriz extracelular. Creo que esos eran los intermedios, creo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que participa en la unión célula-célula? O célula matriz. Son los desmosomas y hemiesmosomas. Bien, me está hablando de desmosomas y hemiesmosomas, y bien, los que forman parte de esto son los filamentos intermedios. Que por eso me da un ejemplo en las células de la piel con la queratina. Pero recuerden que los filamentos intermedios pueden tener distintos tipos de naturaleza proteica. Siempre son proteínas fibrosas, pero pueden ser de distinta naturaleza. Pero el filamento de actina, como está adherido a la membrana, participa de otros procesos. Por ejemplo, las diferenciaciones de la membrana apical, una microvellosidad, un estereocilio, todo eso depende del filamento de actina, pero no de este tipo de unión. Y la D, que era la que estaba bien, me decía los filamentos de actina participan en la formación de centro estructural de las microvellosidades, que es justamente lo que estábamos diciendo. Ah, tienen una imagen de esto en el cuadernillo, después fíjense que le sale bien por adentro cómo sale el filamento de actina, por si no se acordaban, y creo que había una imagen también en uno de los globales que corregimos, no me acuerdo el número. Sí, había de la una imagen. microvellosidad, de cómo Ajá. era la microvellosidad por dentro, sí. Exacto. Sí, está. Pero no me acuerdo el número de global. No, olvídate. hemos hecho todo juntos, o sea, es imposible que me acuerde el número. No sé si era el 5, creo. Creo que era el 5, al final del 5, era la última pregunta. Sí, Ahí sí, tenían pues. la imagen. Bueno, la pregunta 4 dice, cuando en una membrana biológica se alcanza la saturación en el pasaje de sustancias, llega un momento en que la velocidad de transporte se estabiliza. ¿Esto ocurre cuando? A. Se han desocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto transportado. Se han ocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto transportado. No se han ocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto transportado. Se han desocupado algunos sitios de unión del transportador al soluto transportado. ¿Cómo era esto de los transportadores? Y justamente cuando yo ya tenía, digamos, el camión lleno, entiéndase transportador, no tengo más lugar para transportar nada, entonces ya está, se estabiliza ahí. Es decir, como yo les dije, cuando ustedes están en la parada, está la parada llena, el bondi pasa lleno y no les para, y hay un montón de gente para que se suba y no para. ¿Por qué? Porque todos los sitios de unión están llenos de gente. Entonces, es esto, lo que es lo que decían ustedes, todos esos sitios de unión a donde debería unirse el soluto están ocupados. Entonces, había una pregunta en un global anterior que les preguntaba si siempre a más concentración, más velocidad de transporte. Entonces, si se acuerdan de esa pregunta, nosotros decíamos que no, porque en realidad, cuando todos los sitios se ocuparon, la velocidad no va a seguir aumentando, porque todos los sitios para transportar la sustancia ya están llenos, básicamente. ¿Se acuerdan? Yo les puse un ejemplo de la gente saliendo de un anfiteatro, de un cine, que me veía todos amontonados, la velocidad máxima de salida, y ahí te imaginas una bomba tipo, después que suspendieron toda la resistencia y cagaste, se abren agujeros fantasma y empiezan a aparecer. Claro, no, yo me imaginé el micro cuando está llena la parada, todos De paramos el una. micro y el micro no te para y voy a decir, dale, ¿en serio? De una. Es más o menos Y lo más mismo. ahora en pandemia, che, está complicado. Exacto. Acuérdense que las enzimas funcionan igual, ¿sí? Porque esta pregunta se las pueden hacer así como está especificado en este lugar, en esta partecita de permeabilidad. La enzima se comporta de la misma forma que un transportador porque tiene este sitio de unión específico. Entonces también la velocidad máxima de una reacción química también depende de los sitios de unión. Entonces si tengo una cierta cantidad de enzima y toda esa enzima está ocupada, ya no se puede producir a una velocidad mayor. Uh-huh. Creo que antes entraba algo de enzimas. Después lo sacaron. ¿Te acordás? En el material. Sí, estaba más especificado esto encima, pero igual el concepto pueden tomárselo, por eso les digo que se acuerden que funcionan igual. Antes en los sitios unión y cómo se bloqueaban, sí, lo tienen como anexo. Sí.
Bueno, 5. Nuestro organismo posee diferentes poblaciones de linfocitos T maduros, que son las células efectoras de la respuesta celular de la inmunidad específica. ¿Cuál de las siguientes opciones relaciona correctamente una población de linfocitos T activados con su función? La A, que era la correcta, me decía que los linfocitos T helper, o sea, los colaboradores, y la variante 1, son capaces de proporcionar señales de activación a los macrófagos, como la liberación de interferón gamma, que era una de las características específicas que tenía el helper 1. Por ejemplo, acá en el 2 me se secretan sustancias químicas que ingresan en la célula blanca o inducen la lisis de la célula infectada. Bueno, ya sabemos que está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Cuál era la función del helper 2? Activar a los linfocitos B. Exactamente, principalmente yo con el helper 1 hago una colaboración de la inmunidad inespecífica, ¿sí? Por eso la activación de todos los macrófagos, y el helper 2 hace como toda una activación de la inmunidad específica o adaptativa, activando los linfocitos B, ¿sí? Cuando me induce la lisis de la célula infectada, de alguna forma me está hablando de la activación de ¿quién? El citotóxico. citotóxico. ¿Y quién activaba el citotóxico? El helper 1. También el helper 1, ¿sí? Entonces acuérdense, la potenciación de macrófagos, o sea, como de, me voy a masticar todo lo ajeno y también lo propio, me voy a comer todo lo que, digamos, no sirve, ajeno o propio, es una activación del helper 1. En cambio, el helper 2 es el que activa la inmunidad que media a través de anticuerpos, pero no interfiere sobre la célula, ni propia ni de los microorganismos. La C me decía, los linfocitos T, que expresan CD8, interactúan con complejos antígeno HLA de clase 2, o sea, antígeno leucocitario humano de clase 2, presentes en células infectadas. ¿Qué está mal de esto? Que los Que los citotóxicos que vienen no de 8 interactúan con el tipo 1. Ujú. Con el tipo 1, ¿sí? O sea, con las células de la inmunidad que tienen además, ¿sí? O sea, la propiedad, digamos, de reconocer el citotóxico a estas células propias que algo tienen mal, entonces las voy a atacar. Distinto pasa con el linfocito TCE4 o el helper, que se puede reconocer antígenos circundantes o expuestos en anticuerpos circulantes, que eso, bueno, ya sabemos que está mal. ¿Cuál es la función del CD4? Reconocer al antígeno leucocitario humano tipo 2. ¿Y quién lo tiene? Y el linfocito T helper. Lo puede tener el helper, pero ¿quién más? ¿Quién tiene HLA tipo 2? Las presentadoras de antígenos, ¿no eran? Bien, las células inmunitarias que colaboran, ¿sí? O CPA, la mayoría de las células presentadoras de antígenos que colaboran con la inmunidad. Entonces, a una potenciación con el helper, en cambio el CD8 va a atacar a células propias, sean inmunitarias o no, porque todas las células nucleadas tienen HLA tipo 1, salvo ¿quién? ¿Quiénes eran las excepciones? El nombre raro, Las neuronas, Neuronas, las células del sincitio sincitio trofoblasto, y me falta una. ¿Y por qué yo en las células del sincitio trofoblasto no tengo HLA tipo 1? Porque si no me va a reconocer al feto y se lo van a... No sé. Claro. Tipo no se lo van existiría. O sea, si todas las madres atacarían a sus propios hijos, nunca No nos habría hubiéramos reproducido y no habría no habría evolución hijos. humana. Así que imagínense la importancia. ¿Y por qué las neuronas no tendrán HLA tipo 1? Porque Como también las reconoceríamos y las degradaríamos. Bien, y saben que esta es una cuestión de protección que hace el propio sistema nervioso, porque la verdad es que pueden haber células del sistema nervioso que sean anómalas, pero yo corro un riesgo tan grande matando a ver si por las dudas hay algo que le veo raro, como por ejemplo un linfocito TC8 que encuentra una célula rara y la mata. Bueno, ¿qué me pasa si me mata un hepatocito? Bueno, nada, qué sé yo, generarán otro nuevo. Ahora, si yo mato una neurona, ¿quién la recupera? Nadie. Entonces, como que los controles tienen que ser como mucho más específicos, y por eso, para ahorrar el error que puede cometer el linfocito T, directamente la neurona no tiene ese punto de control. Bueno, acá teníamos este gráfico que yo siempre les digo, este gráfico es una invención mía, o sea, es mi resumen, no quiere decir que ustedes no se pueden haber hecho otro más bonito. Encima elaborado con el Paint, porque después lo ven y dicen, ay, me quiero matar. Es un Aguante resumen, el Paint. no es del libro, Aguante el claro. Encima, sí, obvio. Ustedes se pueden hacer uno más bonito integrándolo, pero de esa manera para que podamos ver
la importancia, sobre todo el T-helper, por eso fíjense que en un HIV positivo, o sea, en una persona con SIDA hay una afectación de tantos núcleos cuando en realidad estoy en el centro de la activación de la inmunidad innata, adaptativa y todo. Sí, no, de una, Cami, de una. No, sí, es como uno lo va procesando. Lo que pasa es que Obvio. sí es importante, la idea de ponerles un gráfico así, es decir, saben que tienen que llegar a algo así en donde mancomunen todos, si no terminan de leer inmune y se quedan con una cara de... Es más, antes se los hacíamos hacer a ustedes. Ustedes Claro. lo tenían que hacer. Sí, Un sí. afiche y vamos. Y lo hacían. O sea, no Ay, se hay los algunos dábamos. que están pegados todavía en el instituto. Están pegados todavía, ¿sí? Los que les ha tocado en el aula, en la C y en la 4, ya no sé, no me acuerdo. Sí, están todavía pegados los cuadros. Sí. Tenemos más años que la injusticia. Se ponían a pintar. Ay, eran re lindos. Sí, estaba bueno porque también hacías tu propio cuadro, entonces no copiabas a nadie. Extrañando la presencialidad. Y aparte por ahí se demoraban 10 horas para hacerlo. Les dábamos la fotito, ¿te acordás? Para De que una. pegaran la fotito de... Bueno, ya volverán cuando no haya COVID. Ay, Dani. Cuando hablamos de estas cosas, uno revela que es viejo y hace mucho que está haciendo lo mismo, así que podemos esta parte. Bueno, vamos. En una célula, la superficie de separación con el medio es la membrana plasmática, la cual regulará el pasaje de sustancias de forma selectiva. De acuerdo a dicho transporte, marque la opción que considere correcta. A. La concentración de una sustancia en una solución es una medida del número de moléculas presentes en dicha solución, que determinará el número de choques con la membrana plasmática, el cual irá en aumento conforme disminuya la temperatura y la presión. Bueno, yo eso lo descarté por química. Es porque que es más química que biología. Es Y que por- sí. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, entonces no va a disminuir el número de choques. Tal cual. Tal Es que cual. es la definición, no es que Exacto. es la importancia de la química en la biología. Exactamente, esta pregunta era más química como en la que vimos antes, era más química que biología, lo que pasa es que hay cosas de química que necesitamos saber, casi todas les diría que necesitamos saber. Conforme al proceso de ósmosis, el agua se mueve desde una solución menos diluida o hiposmótica hacia una que contenga menor concentración de solutos con respecto al agua que la rodea o hiperosmótica. Está mal puesto lo de... O sea, te dice menos concentración de solutos o hiperosmótica, está como mal puesto eso. A ver, Tengo al revés. ¿cómo O sea, sería? A ver, hiposmótica iría abajo y hiperosmótica arriba. bueno, ¿y el agua de dónde se mueve a dónde? ¿Eso está bien? Siempre se No, mueve, está pero mal. la hiposmótica. Está mal porque sería una más diluida. Entonces, analicemos lo que dice. El agua se mueve desde una menos diluida o hiposmótica, ahí que tiene de error. Que la Tiene menos una diluida, menos ¿cómo diluida. es? Hiperosmótica. Bien. Hacia una que tenga menor concentración de solutos, hiperosmótica. Ahí también dijimos que está mal porque si tiene menos concentración de solutos, es hiposmótica. Pero, ¿está bien el pasaje que dice ahí? No. No, ¿Cómo sería entonces lo correcto? Ahí dice que va desde lo hiperosmótico a lo hiposmótico, porque me dice de una solución menos diluida hacia una hacia una que contenga menos concentración de solutos con respecto al agua. ¿Cómo sería lo correcto? de la más diluida a la menos diluida. Es decir, sería de una que tiene menos contenido de solutos, es decir, hiposmótica a una hiperosmótica. Eso sería lo correcto, ¿sí? La C me dice, las grandes moléculas intracelulares, como proteínas o el ADN, poseen carga negativa. Mirá, ahí está lo que estábamos hablando antes. La presencia de ellas en el citoplasma genera un desequilibrio osmótico permanente que impulsa el ingreso continuo de agua en las células como producto del gradiente de potencial químico del agua. Y ahí está lo que estábamos hablando antes de las cargas de las proteínas y eso. En una célula vegetal turgente, el fluido extracelular es hipertónico, por lo cual hay un ingreso neto de agua a la célula que genera un aumento de la presión intracelular. No, el medio extracelular es hipotónico. ¿Qué significa que sea turgente? ¿Que el agua para dónde va? En una Hacia célula. adentro. Hacia adentro. Entonces el medio que lo rodea tiene que ser hipotónico, entonces de esa manera el agua ingresa
a la célula vegetal. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a la 7. Dice, Saccharomyces cerevisiae es un organismo de gran importancia en la industria vitivinícola. En condiciones anaeróbicas, es el responsable de la degradación de la glucosa del jugo de uva para pasarlo al alcohol. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta reacciones químicas que se producen en este proceso? Bueno, la primera era la que estaba bien, dice, se reduce el acetaldehído y se oxida a nada reducido en el proceso de formación de etanol, que en realidad me está describiendo justamente el proceso de fermentación etílica. ¿Sí? Acuérdense que tienen que saberse el proceso de fermentación etílica y también láctica. O sea, son los dos ejemplos que les he dado. No es que son los únicos tipos de fermentación que existen, pero sí en esos dos. A ver, la B me dice, se escinde una molécula de glucosa en 2 moléculas de acetaldehído por acción de la enzima hexoquinasa y se forma ATP. ¿Qué me está Ahí está. diciendo acá? Te está hablando de la glucólisis y aparte está mal la enzima. Bueno, pero ¿qué pasa en la glucólisis? Yo ahí rompo la molécula de glucosa en acetaldehído. Creo que era la aldolasa la enzima que lo hacía. Aparte de la fermentación alcohólica no va a dar ATP. Bien, perfecto. Sí, con respecto a lo que estamos hablando de la fermentación, no hay formación de ATP, lógicamente. ¿Pero qué se daba en la glucólisis cuando yo rompía la molécula de glucosa? ¿2 moléculas de qué? De NAD. No, pero producto de la glucosa. El NAD viene de afuera y lo que hace es reducirse nada más. Claro. Pero no viene de la glucosa. 2 moléculas de Transportador de ácido electrones. Ay, se superpusieron, Juana, Martín, no las escuché bien. No, de 2 moléculas de ácido pirúvico daría. Bien, 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Ese ácido pirúvico después entra, ¿sí?, en el proceso, que puede ser para oxidarse o puede ser fermentativo. ¿Y la hexoquinasa dónde estaba? Al principio, para formar fructosa 6-fosfato, creo. Para fosforilar. Bien, sí, las quinasas fosforilan y exo viene de exosa. O sea, quiere decir que estoy agregándole un fosfato a una exosa. ¿Sí? Bien, en la C me dice, cada molécula de ácido pirúvico se oxida a un fragmento de 2 carbonos, el grupo acetilo, que se combina con la coenzima A. ¿Dónde pasa esto? Eso no es el ciclo de Krebs. ¿No es el intermediario? Bien, es el paso intermedio entre la glucólisis y entre el ciclo de Krebs. Era la oxidación del ácido pirúvico. La oxidación del ácido pirúvico hace que el ácido pirúvico se transforme en 2 acetilos, ¿sí? Y se le agregue la coenzima A. Ojo con esto, chicos, porque cuando yo hablo de una vía fermentativa, la vía fermentativa no requiere oxígeno. Y uno dice, bueno, tengo ácido pirúvico, no tengo oxígeno, ¿qué hago? Fermento. Y después uno se va a la oxidación del ácido pirúvico y ve que el ácido pirúvico, digo, cuando tengo presencia de oxígeno, voy hacia el proceso de respiración celular y se transforma en acetilcoenzima A. En una pregunta de un global, tampoco me acuerdo qué número, pero mucho fue la duda de decir, bueno, pero en este paso ¿realmente se utiliza oxígeno? No, no se utiliza oxígeno, porque yo el oxígeno no lo uso hasta la última etapa del transporte de electrones. Pero la realidad es que como todo esto se controla y las enzimas tienen punto de control, si yo tengo un ácido pirúvico, ¿qué hace? ¿Entra la oxidación del ácido pirúvico o entra el proceso fermentativo? Siempre depende de toda la concentración de ATP y de la concentración de compuestos finales que me van a inhibir o no una determinada enzima. Entonces, en el proceso de oxidación del ácido pirúvico no participa el oxígeno, pero la realidad es que si yo tengo oxígeno disponible, va a seguir la vía de fosforilación oxidativa y va a dar lugar a que las enzimas estén liberadas. Si bien ustedes no tienen que saber el nombre de las enzimas que lo permiten, siempre hay enzimas, ¿sí?, en la oxidación. Entonces, yo lo genero mayor cantidad de acetilcoenzima A porque tengo disponible después oxígeno para que entre en la vía oxidativa. Si no, se desvía. Y la última me dice, cada molécula de dióxido de carbono liberada del ácido pirúvico se combina con ácido cítrico para formar etanol. Bueno, acá me hace una mezcla que no tiene un pedo que ver. Era como decía, siempre hay una pregunta bolazo. Bueno, esta es la pregunta bolazo. El dióxido de carbono se libera en la oxidación del ácido pirúvico, se libera también en el ciclo de Krebs, o sea, por cada glucosa 2 en la oxidación del ácido pirúvico y 4 en el ciclo de Krebs, pero es el acetilcoenzima A el que se combina con ácido oxaloacético para darme ácido cítrico. Y nunca forma etanol.
El etanol se forma en la vía anaeróbica. ¿Sí? Entonces me está haciendo una mezcla así de un montón de opciones que no tienen nada que ver. ¿Sí? Ahí tiene la vía de la que estábamos hablando, cómo el ácido pirúvico se termina transformando en etanol. Pasa entonces a acetaldehído, ¿sí? Libera un dióxido de carbono, por eso se transforma en un compuesto de 2 carbonos, y consume una coenzima nada reducida. Por eso acuérdense que el proceso de fermentación consume energía, no la libera, que también eso es importante. O sea, yo tengo una glucosa. ¿Cuánto obtengo por vía anaeróbica del proceso de glucólisis? Por cada mol de glucosa, 8 moles de ATP. Pero si entro en la vía fermentativa, solo obtengo 2. ¿Por qué? Porque hay 6 que se van a consumir en cada uno de estos NAD, del cual cada uno de los ácidos pirúvicos va a consumir 3 ATP, como equivalente energético a un nada reducido. ¿Se entiende? Me perdí con eso último que dijiste. En la vía fermentativa, cada ácido pirúvico, para transformarse en un etanol, consume, como están viendo ahí en la reacción, una coenzima NAD reducida. Como la coenzima NAD reducida es un equivalente de 3 ATP, si pasaría por la fosforilación oxidativa, cada ácido pirúvico que llega a etanol consume 3 ATP. Eso quiere decir que si yo de una glucosa obtuve 2 ácidos pirúvicos y después no tengo oxígeno para seguir la vía aeróbica y me meto en la anaeróbica, ya sea que se transforme en etanol o en ácido láctico, porque tengo consumo en cada uno de ellos de cada molécula de ácido pirúvico de una coenzima nada reducida, estoy perdiendo 3 ATP acá, y como es por 2 la reacción, 3 ATP más, o sea 6. ¿Y de qué le sirve a la célula hacer eso entonces? Porque ¿De qué le sirve? Le sirve el compuesto, el etanol o el ácido láctico. Los organismos que hacen vías fermentativas no las hacen para obtener energía a través del proceso, lo hacen porque el consumo, o sea, porque el producto final es el etanol o el ácido láctico. Si quieren consumir, o sea, si quieren nada más producir energía, es en glucólisis, hasta el ácido pirúvico, para obtener la mayor cantidad de ATP. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para obtener el ácido láctico o el etanol y utilizarlo para otro proceso. Por ejemplo, la fermentación etílica, yo necesito... ¿Qué haríamos sin el etanol? ¿Qué haríamos sin el etanol? Ahí lo agradece el vino que tenés guardado en la heladera que estabas O comentando. la cerveza, claro. Ahí te lo agradecen. Claro, ahí encontramos el fundamento. No, pero al organismo también le sirve la vía para producir el etanol. Pero es un proceso que consume energía. Ojo con eso, porque también se suelen confundir. ¿Se entendió? sí, gracias. Bien. No, de nada. Bueno, En los seres vivos la información genética se encuentra almacenada en la moléculas de ADN. Para transmitir la información genética a la siguiente generación, es necesario que ese material genético se duplique en un proceso llamado replicación. En los organismos eucariotas, ¿cuál de los siguientes es un evento característico del proceso de la replicación del DNA? Dice, la enzima DNA ligasa actúa formando los puentes de hidrógeno que unen una cadena molde a su cadena complementaria a medida que se produce la replicación. ¿Qué me dicen? Creo que era la que unía los puentes de Bien, los sí. fragmentos. ¿Los que qué? No escuché. Que creo que era la que unía los fragmentos de Okazaki, pero no estoy segura. La DNA ligasa, está muy bien, une los fragmentos de Okazaki. Exactamente, esa es la función de la DNA ligasa. Después la opción B me entonces, dice... perdón, Dani, ¿qué enlace forma? No sé si eso estaban diciendo. Si une los fragmentos de Okazaki. Los fosfodiéster, creo que es. Bien. O sea, unir un fragmento de Okazaki es crear un enlace fosfodiéster y no un enlace puente hidrógeno, que el puente hidrógeno es el que unía a una base con otra, y no a un nucleócido con el otro o a un nucleótido con el otro, dependiendo cómo veamos el fosfato. Bien, la opción B me dice, durante la síntesis del DNA se utiliza la energía aportada por los enlaces entre ribonucleótidos que contienen 3 grupos fosfatos. No son ribonucleótidos. Bueno, ¿qué Esto son? dice, A ver.
A mí me hizo dudar porque te dicen los enlaces entre ribonucleótidos y no, Sí. no entendí si eran los puentes de hidrógeno entre ellos o cómo. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos ácidos nucleicos? Que vimos una parte que se llamaba energética de la replicación, donde nosotros estuvimos viendo las moléculas que nos daban la energía justamente para que se pueda desarrollar el proceso de la replicación del ADN, que de hecho ustedes tenían un cuadrito que les mostraban, según, por ejemplo, el tipo de base nitrogenada, con cuántos fosfatos estaba unido, el tipo de molécula energética que teníamos, ¿sí? Entonces, los enlaces entre los fosfatos son los que aportan la energía que te permite a vos hacer el proceso de la replicación. ¿Qué estaría mal ahí? Que no son ribonucleótidos, sino que ¿Qué son son? desoxirribonucleótidos. ¿Qué son? Desoxirribonucleótidos. Exactamente, porque estamos en la molécula de DNA. Entonces, la energía que aportan esos enlaces fosfatos es la que vos utilizás en el proceso de replicación justamente del DNA. Cuando se produce la fusión de todas las burbujas de replicación adyacentes, todo el cromosoma se ha duplicado. Acuérdense que una de las características de la replicación en los eucariotas es que yo tengo muchos puntos de replicación, muchas burbujas de replicación. Entonces, cuando todas esas burbujas se fusionan, tengo todo el cromosoma duplicado, que es lo que les muestra ahí la imagen. Fíjense cómo en la parte de abajo tengo muchos orígenes de replicación, entonces se forman muchas burbujas, esas burbujas se fusionan y todo el cromosoma se duplica. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. La opción D me dice, por cada horquilla de replicación que avanza a lo largo del cromosoma, se requiere un único cebador para la síntesis de cada nueva cadena de DNA. Esa me hizo dudar justamente por los fragmentos de Okazaki. Bueno, a Yo ver, pensaba sí, que querían dos, porque como se sintetiza en dos direcciones, bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? Creo que son 4 o más. A ver, por ¿qué es cada... una horquilla de replicación? Es como un cuartito de toda la cuestión. Un cuartito. ¿No era la burbujita esa que decía que tenía forma de o sea, la letra Miren, griega? chicos, Che, ¿qué es ¿cómo? una horquilla? Nunca cambiaron la horquilla de la bici, no sé. La horquillita del pelo. También. No te vayas tan lejos, andate a la del pelo. ¿Qué es una Bueno, horquilla, yo chicos? porque tiene la misma forma. La Eso es una horquilla. circunferencia. Acuérdense que eso es la horquilla, es lo que les está marcando la Gise. Es esta forma de Y. Así. La forma de Y, por eso yo les digo, acuérdense de la horquilla del pelo, porque la horquilla del pelo también tiene la misma forma si la abrís. Por eso se llama horquilla. Eso es una horquilla. Entonces, por cada horquilla, solo un cebador necesito, miren la imagen. ¿Cómo sería entonces? Miren, ahí en la Bien, parte es que que... se están respondiendo por el chat. Perdón. Van a ser 4. No, no son múltiples. 4, chicos, son un montón. Imagínense que Exacto. acá en esta gráfica les han mostrado 3 cadáveres, en la Claro. cadena retrasada y una. Un montón de cadáveres. Imagínense que cada uno de esos fragmentitos que ustedes ven verde es el cebador. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven la cadena retrasada, cada fragmentito, coloco el cebador, sintetizo, coloco el cebador, sintetizo, coloco el cebador, sintetizo, coloco... No son 4, son un montón. Requieren Suena como múltiples. agresivo, ¿viste? Retrasada, es como que le rehacen Sí. bullying a la... Bueno, rezagada, digamos. No, está bien, si se llama así también. Entonces, en realidad, no es uno solo el que necesito, porque claramente necesito ya un montón para la cadena rezagada o retrasada. O sea que no es uno Está solo el como que Mayra necesito. Guerra, ¿para qué me pierdo? Es de la tarde, Dani, que estoy perdida. Sí, la Maya es Ah, la tarde. perdón, Mayra, no, que no sabía, no la conocí, no sabía quién era.
No, ojo, no es la diferencia entre el procariota. ¿Qué era la diferencia entre el procariota? Ay, yo creo que lo había puesto, pero no sé si en este Power o en otro. No, me parece que acá no, por eso yo me estaba fijando en el otro, pero está esa imagen nada más. Puede ser en otro, Dani, si has hecho como 1.000.000 de Power. Sí, porque de hecho comparaba las dos, por eso te digo. Claro. Chicos, acuérdense que la procariota forma una sola horquilla. Y en esa sola horquilla pasa lo mismo que esto. Pero O sea, pará, una sola burbuja, preguntémosle perdón. por qué. ¿Por qué hay una sola Una- horquilla? Claro. Porque es un ADN lineal. ¿Quién? Todo lo Circular. contrario. tú solo- O sea, Circular. claro, circular. Exacto, exactamente. Entonces, por al haber eso. una burbuja es esto, ¿eh? De hecho, este dibujito, chicos, puede ser de una célula procariota o eucariota. Esto, yo digo, es de eucariota porque estoy viendo la línea, pero este Claro. pedacito que yo veo una burbuja puede ser de un procariota o una eucariota. En el videito esto se ve bueno, porque les van mostrando todas las enzimitas, cómo van formando cada una, para que vean que Totalmente. son un montón porque las ven accionando todas a la vez. Total. Entonces, Sí. si me preguntan de esta cadena de la adelantada, sí hay un solo cebador. O sea que en cada horquilla, la cadena adelantada, esta o esta, tiene un cebador, pero la cadena retrasada o rezagada va a tener muchos, Claro. tanto Pero en son procariotas como en eucariotas. Claro, pero acuérdense que ahí preguntaba por horquilla, no especificaba qué cadena de la horquilla. Entonces, como no especifica qué cadena de la horquilla, no es uno solo. Son muchos. Tampoco son 4. Es simplemente un esquema que les hemos puesto ahí. Le podríamos haber puesto 6, 8 o 10. Lo que pasa es que para simplificar el dibujo se les pone 4. Pero como les dijo la Gise, si hubieran preguntado por la cadena adelantada, ahí sí es uno solo. Por horquilla. Acuérdense entonces esto que es muy importante, la única diferencia entre procariotas y eucariotas es la cantidad de burbujas de replicación. En procariotas solo uno, en eucariotas mucho, pero en ambos es bidireccional, en ambos necesito cebador, los cebadores son los mismos, o sea, todo lo otro. Las enzimas son iguales, el proceso es igual. Bien. Perfecto. Bueno, 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al proceso de transcripción en células procariotas es correcta? Seguimos con la unidad de ácidos nucleicos. Uy, me pasé a la miércoles. La primera dice, a medida que transcurre la transcripción, se produce la poliadenilación en el extremo 5' del ARN mensajero. ¿Qué está mal acá? Que en las procariotas no pasa eso. ¿Qué no pasa? O sea, no tiene que madurar el ARN mensajero. A ver. ¿Por qué no madura? Porque lo hace como en simultáneo. ¿Por qué? Creo que porque aparte no habían muchas enzimas que lo pudieran como degradar o algo así, porque era cerca. Ay, no sé, no me acuerdo bien, pero algo así tenía. No es porque no está dentro del núcleo. Exactamente, Marti, o sea, no tengo un núcleo, entonces como miércoles la célula sabe si estoy transcribiendo, estoy traduciendo, si está todo en el mismo espacio. Por eso es simultáneo. Es simultáneo porque la célula una vez que empieza el proceso de transcripción, cualquier ribosoma que ande dando vuelta y capta ese ARN lo empieza a traducir. Entonces, en las eucariotas evolucionó un proceso de maduración del ARN mensajero para acortar el gasto energético, pero porque hay un fundamento, yo tengo que exportarlo a través de las exportinas, que son las proteínas que están en los núcleos, en el poro nuclear, y lo tengo que mandar al citoplasma. Hay una diferencia en espacio. Entonces, evolucionó este proceso de control, ¿sí? Pero porque tengo que salir de un núcleo. Esto, como decía Juana, no existe en las células procariotas. ¿Por qué? Porque no hay núcleo, ¿sí? Bueno, entonces, B, las moléculas de ARN mensajero que se sintetizan son monocistrónicas. ¿Por qué está mal esto? Son policistrónicas. ¿Y qué significaba mono o policistrónicas? Que un mismo ARN puede ocupar para sintetizar muchos polipéptidos. Perfecto, eso significa policistrónicas, muchos cistrones, y cistrones se le llama a cada secuencia que me codifica para una cadena polipeptídica. Entonces, si es policistrónica, origina muchos. También, esto es una cuestión evolutiva.
evolutivamente es mejor que se haya evolucionado a un monocistrónico, porque si yo me mando un pedo en ese ARN, fabrico mal una proteína y no un montón. Imagínense una proteína que falla en una y quizás sintetiza mal todas las enzimas de la glucólisis. Chao, se muere todo el organismo. Bueno, la C era la que estaba bien, dice los 3 tipos de ARN de las células procariotas son sintetizadas por una única ARN polimerasa, que era una de las diferencias que había. Ahí, Esto que está en el a cuadrito. continuación está. Bien, bien. La diferencia importante que había entre procariotas y eucariotas, habían varias de las que estábamos nombrando, pero esta es la que nos está hablando en la opción correcta. Acuérdense de las distintas ARN polimerasa, en las procariotas existía una solita que llevaba a cabo todo el proceso. Bueno, y la última dice, la transcripción está regulada por la unión de factores de transcripción al promotor. ¿Qué está mal de esto? No sé si es promotor la palabra. ¿Qué es Promotor promotor? de la traducción. No, es de la transcripción, pero que era un promotor. Esto lo explicó el otro día la Dani, no me acuerdo. Era una secuencia de nucleótidos. Sí, es una secuencia de nucleótidos. ¿Y para qué La sirve? caja tata era. Bueno, en los eucariotas está la caja tata. Acá estamos hablando de procariotas. ¿No era lo que necesitaba en este caso la ARN polimerasa? ¿Para qué? Para el empezar proceso de a transcripción. sintetizar. Bien, para comenzar el proceso de transcripción, ¿sí? Para eso sirve el promotor, o sea, es una señal para la ARN polimerasa para comenzar el proceso, ¿sí? Por eso tienen la secuencia, no es que no existe un promotor en los eucariotas, y no es que en los procariotas no tenga un nombre, como le ponemos en la caja tata, lo que pasa que hay mucho del estudio de este control, que incluso en el libro de Curtis está especificado, y es como toda una parte del capítulo que la Dani debe agradecer como yo que se lo sacaron, porque siempre le daba un dolor de cabeza. Bueno, el modelo Loperón. Claro, antes se lo tomaban, les tomaban toda la secuencia. Entonces acá tienen que saber nada más que una secuencia promotora, pero no cómo se controla, porque es un contenido que han sacado nada más, no porque no entre. Bueno, vamos a la 10. En un laboratorio donde se estudia la regulación del ciclo celular, se adiciona un inhibidor del complejo CDK4 ciclina D a un cultivo de células humanas en crecimiento. ¿En qué etapa se detendrá la progresión del ciclo celular en estas células? Y ahí nos daban 4 opciones: G1 de la interfase, G2 de la interfase, S de la interfase, metafase de la mitosis. Si se acuerdan, creo que está la imagen, dice, a continuación. Sí, estoy viendo. Fíjense que nos preguntan por el CDK4 ciclina D. Entonces, hay una sustancia que ha inhibido a ese complejo CDK ciclina. Por lo tanto, ¿a dónde se va a detener? En G1. Exactamente. Porque justamente, acuérdense que estos complejos CDK ciclina lo que hacen es permitirme el desarrollo de una etapa o el pasaje a la siguiente. Entonces, cuando yo inhibo uno de estos complejos, acuérdense que estos complejos CDK ciclina son los que te permiten regular el ciclo celular. Entonces, cuando yo altero estos complejos CDK ciclinas, claramente voy a alterar el proceso del ciclo celular, dependiendo de cuál inhiba, en qué etapa me voy a detener o qué etapa no va a poder ocurrir. Entonces, en este caso, si se fijan, el CDK4 ciclina D era en el inicio que actuaba. Entonces, claramente el proceso se va a detener en fase G1. O sea que esa célula, ¿ya pudo replicar el material genético? No, ¿Por qué? porque lo hace en la fase S, ¿no? Exactamente. O sea que si esa célula se detiene en fase G1, ni siquiera ha podido replicar el ADN. Muy bien, perfecto. Acuérdense también, chicos, que esto es en el humano, ¿sí? O sea, este número y las letras de nomenclaturas Claro. en el humano, que también han jugado por ahí haciéndoles trampas con esto. Sino los 4 complejos que tienen, o sea, los puntos de controles en cualquier célula. Pero esto puntualmente es un ejemplo de la regulación en el ser humano.
Bien, 11. Daniel es un paciente pediátrico que a partir de estudios diagnósticos se determinó que padecía anemia falciforme. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad genética? Bueno, la A me dice una falta en la segregación cromosómica durante la meiosis en uno de los padres, originando una célula con una copia extra del cromosoma responsable de la enfermedad. ¿Qué es lo que está mal acá? Y que ahí te está diciendo que tiene un cromosoma más directamente, o sea, como que es algo distinto. Bueno, y entonces volvamos a la pregunta, o sea, ¿qué era la anemia falciforme? Una enfermedad de origen genético. Bueno, pero ¿qué más sabemos de la anemia falciforme? Y que se causa por una mutación. Y que deforma los glóbulos rojos y hace que tenga Es forma de luna. recesiva. ¿Cómo, Cami? No te escucho, o sea, otra Es Cami. recesiva. Bien, eso también es muy importante, o sea, ¿qué tipo? Porque está bien, es una mutación, pero que falta acá una copia de un cromosoma extra, también yo diría que es un tipo de mutación, ojo. O sea, pero la diferencia es cómo es la mutación. O sea, ¿es monogénica o me falta, o la alteración del material genético es la copia, o yo tengo o es estructural? O sea, ¿qué tipo de patología es? Porque lo que tenían que saber acá es esto. O sea, la definición de la anemia falciforme, que era uno de los ejemplos que tenían, ¿sí? Justamente, como me dice la B, dice una mutación en ambos alelos del gen responsable de la enfermedad, porque como decía Cami, ¿qué pasaba? Era una enfermedad recesiva, por eso tengo que tener una mutación en ambos, ¿sí? Y justamente acá me habla de la pérdida de la proteína sintetizada, que en este caso, ¿qué proteína es? Lo dijiste, Cami, según lo que altera. Vos dijiste que alteraba la forma de algo. La hemoglobina. Bien, la globina. La globina sería la parte proteica, sí, de esa proteína compuesta es la que está alterada. Bien, la SEM dice la exposición de un agente ambiental nocivo que ocasiona la duplicación de un segmento del cromosoma que determina la enfermedad. Bueno, sería una enfermedad por duplicación. La verdad es que ustedes no tienen ningún ejemplo de enfermedad que sea por duplicación, porque la verdad es que la mayoría de las veces es más fácil enfrentar el exceso de material genético que la pérdida. Entonces, si bien las trisomías muchas veces generan patologías, no quiere decir que no haya duplicaciones. De hecho, son más comunes que las de lesiones. El tema es que a veces uno sobrevive y no sabe que tiene esa falta. Pues si yo tengo una duplicación y sintetizo más cantidad de esa proteína, ¿qué miércoles va a hacer un cariotipo para comprobarlo? O sea, generalmente pasa desapercibido y generalmente yo diagnostico una patología cuando hay una lesión o una pérdida, ¿sí? Entonces son muy comunes las duplicaciones, pero no saben ningún ejemplo puntual por eso, porque generalmente no se determinan genéticamente. Y la D me dice la existencia de mutaciones en varios genes, los cuales interactúan entre sí con factores ambientales causando enfermedad. Bueno, me está dando una definición de qué tipo de enfermedad. Multifactorial. Bien, multifactorial, de las cuales hay muchos ejemplos, no justamente la anemia falciforme, pero el cuadernillo les aclara muy bien que la mayoría de las patologías en el ser humano son multifactoriales. Bien. El cáncer, diabetes, hipertensión, bueno, si se ponen a nombrarse, la mayoría de los trastornos son multifactoriales. Bien. Bueno, esto me encantó. ¿A ustedes les gustó? ¿El abuelo, del padre, del tío, del sobrino? No. 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 Chicos, esta es la clave para echarle la culpa a la familia por algo. Sabía que algo estaba mal con la mujer igual. Pero Pero era más fácil de lo que pensaban, porque en realidad había opciones que las podían hacer por descarte. Miren, pensemos. Dice, Mariana y Fernando tienen un hijo varón que fue diagnosticado con hemofilia. Primero, ¿qué era la hemofilia? ¿De qué tipo Problema de coagulación. Una enfermedad ligada al X. Perfecto. O sea que yo ya me tengo que acordar que si es una enfermedad ligada al X, no era lo mismo en el hombre que en la mujer. Porque ¿qué pasaba? El hombre sí o sí la va a presentar. Claro, el hombre puede ser sano o enfermo, pero la mujer, ¿qué pasaba? sana, enferma o portadora. Sana, enferma o portadora. Me dice, sin embargo, ninguno de ellos, ni sus padres, o sea, ni Mariana, ni Fernando, ni los padres de ellos, tienen la enfermedad. Fernando es hijo único y Mariana tiene 2 hermanas que son sanas. Luego de consultar con la médica genetista, buscaron información sobre sus abuelos y encontraron que uno de ellos había tenido esta enfermedad. De acuerdo a estos datos, ¿cuál de los siguientes abuelos o abuelas de Mariana o de Fernando
es más probable que haya transmitido el gen de la hemofilia a la descendencia. Antes que sigamos, si él es enfermo, si el hijo de Mariana y Fernando es enfermo y es varón, me aclara que es un varón, tienen un hijo varón que fue diagnosticado. ¿Qué cromosoma tiene el gen que está causando la enfermedad? El X. Bueno. ¿Quién se lo transmitió al varón? La madre. Y ya a Fernandito lo descarto, y a la familia de Fernandito también, porque el que transmitió el cromosoma X fue la mamá al hijo. ¿Se entiende? O sea, Fernando a su hijo le transmitió el cromosoma Y, no el X. O sea que de las dos opciones, fíjense que había 4 opciones en las preguntas. Hay 2 que me dice la abuela paterna de Fernando, el abuelo materno de Fernando. Fernando ahí no tiene nada que ver, porque Fernando no le transmitió el cromosoma X a su hijo. O sea que ya mis opciones se reducían a la A o a la D. Me dice la abuela paterna de Mariana o el abuelo materno de Mariana. ¿Cómo podemos llegar a ese descarte? Ya sabemos que Mariana es la que le transmitió el cromosoma a su hijo. Mariana dice que no tiene la enfermedad. ¿Y entonces cómo será Mariana? Portadora. 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 Y entonces, Es culpa del abuelo. Chan. a ver, ¿por qué? Porque el padre le heredará la X. Ay, perdón, Dani, no te Porque escuché. la madre y la abuela serían portadoras. O sea, podrían ser portadoras, pero no. No, pero fíjate que te dice que de hecho Mariana no tiene nada y te dice que sus hermanas también son sanas. Claro, y dice que los padres de Mariana no tienen enfermedad, entonces la Los madre es padres no portadora. tienen. Y entonces, No podría ser el padre de Mariana, porque no puede ser portador, si no la tendría la enfermedad. Y es el abuelo materno, porque el espermatozoide es el que aporta el cromosoma, si es Y o es X, entonces sí o sí la madre tiene que haber aportado el sano y el padre tiene que haber aportado el enfermo, porque aparte es el abuelo es el que está enfermo. Claro. a ver, ya sabemos entonces, fíjense chicos, que acá dice que Mariana no tiene nada y sus padres tampoco, o sea que me voy a ir a los abuelos de Mariana. Y te dice que si ustedes se fijan ahí, te dice que las hermanas de Mariana son sanas. ¿Sabemos si de verdad son sanas? Primero, porque quizás ellas piensan que son sanas y no son sanas. ¿Cómo podrían ser esas hermanas? Portadoras. De hecho, Mariana piensa que es sana y Mariana porta porque si no nunca le podría. ¿Cómo llegó sino al hijo? Mariana dice que no tiene la enfermedad, pero Mariana le transmitió el cromosoma con el gen a su hijo. Entonces, ¿cómo podríamos descartar la opción A? Porque ya sabemos que es Mariana el problema. Y yo descarté la A porque decía, es decir, la madre del padre de Mariana, y si no, lo tendría que tener el padre, entonces. No lo puede portar, y decía que ninguno de los abuelos lo tenía. Exactamente, Marti. Muy bien. Exactamente. Por lo tanto, la correcta, fíjense que había 2 que ya podíamos descartar de una y había 2 que más o menos nos podían hacer pensar. La correcta es la D, es decir, el abuelo materno de Mariana, es decir, el padre de la madre, podría ser el causante de que ella sea portadora y al ser ella portadora, le transmitió ese cromosoma a su hijo que nació hemofílico. ¿Se entiende? O sea que ya el padre, a Fernando lo descartábamos de una. Entonces las opciones se nos reducían. ¿Se entendió? Sí. Estas preguntas suelen ser así como bastante caóticas. Esta la rindieron en el 2019. No sé si te acordás, Dani, cómo salieron un poco más llorando. Aparte, todos estaban entre Mariano, Fernando, puteando a Mariano y Fernando, porque uno se queda traumado con alguna pregunta del ingreso, ¿viste? Sí, Salían todos como, no era ni la más difícil ni la más fácil, pero era como, ¿qué mierda pasaba con Fernando y Mariano? Si no, esto, chicos, esto que les dicen, por ejemplo, el abuelo materno de Mariana, el padre de la madre de Mariana, el padre de la madre de Mariana, o sea, Sí, al mezclarte sí, padre, madre, Mariana, Fernando, se te hace un quilombo en la cabeza. Y está hecho adrede esto, chicos.
sea, no está hecho para que ustedes, de hecho, fíjense que no había ni que hacer una cruza. Era razonamiento. Tampoco es que le diga, che, hagan la cruza, fíjense de la hemofilia, no. Era razonar. Pero en el momento de los nervios, claramente uno razona muchísimo menos. ¿Me entiendes? Bueno, Vamos a lo que... Dice, los patrones de mortalidad de las poblaciones afectan una propiedad importante que representa la proporción de individuos de diferentes edades que se encuentran en dicha población. Con respecto a ella, marque la opción que considere correcta. Dice, en una población en expansión, el mayor porcentaje es post-reproductiva, como podemos observar en lo sucedido en la década del 50 en los Estados Unidos, luego de la explosión de bebés. No, eso es una población en recesión. ¿Estaba la otra? Ah, sí. Bien, ¿de cuál me está hablando acá? ¿De qué gráfica? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Esta era bastante detallista la pregunta, tenían que tener en cuenta por ahí, qué sé yo. Y si era una población en expansión, el mayor porcentaje tendría que ser de los organismos en la etapa pre-reproductiva o reproductiva. Exactamente. Siempre que yo tengo una población en expansión, lo que hay de más es pre-reproductiva y no post-reproductiva. Más allá de que no se acordaran puntualmente del ejemplo, ¿sí? Pero nunca puedo tener en una población en expansión mayor post-reproductiva, que quiere decir los más viejitos. Si yo tengo muchos, o sea, no se está expandiendo. O no me está diciendo nada de la expansión, porque puedo tener mucho en post-reproductiva, pero si no tengo en pre-reproductiva no voy a hablar de expansión. B. El menor porcentaje de población en edad pre-reproductiva se encuentra en una población en expansión, como ocurre en los países de la India. Otra vez me está hablando de lo mismo. El menor porcentaje de población en edad pre-reproductiva, ¿cómo va a ser en expansión si dijimos que eran donde tenía que haber más cantidad? Una población estable tiene proporciones semejantes de edades pre-reproductivas y reproductivas que no podríamos ver en la India hasta 2040, incluso limitando el tamaño de sus familias a 1 de 2 hijos por pareja. Bueno, esto era lo que estaba correcto de acuerdo a la gráfica. ¿Se acuerdan de esta gráfica o era así como chino básico? No, esta era la de la India, la otra no. ¿La otra? Sí, esta, perdón, me pasé una. ¿Se acuerdan de esta gráfica o no? Sí. ¿O les suena así como muy a lo lejos? Pero razoné nomás. Bueno, es válido, justamente. Fíjense, me dice, esta forma piramidal es característica de las naciones en vías de desarrollo, ¿sí? Donde la mitad de la población tiene menos de 20 años. En ausencia de migración, o sea, en ausencia de salida de individuos, el tamaño de la población puede permanecer constante si las tasas de mortalidad son tan elevadas como las tasas de natalidad. Elevado mortalidad, elevado natalidad. Incluso si los miembros de la generación actual de la India limitaran el tamaño de sus familias a 1 de 2 hijos por pareja, que me ayuda a reducir la tasa a la mitad, el crecimiento de la población no se nivelaría hasta aproximadamente el año 2040. En un ejemplo puntual, ¿sí? Pero justamente porque hay un crecimiento tan exacerbado que si incluso si hago una reducción y estoy reduciendo a la mitad, igual el achicamiento hasta 2040 igual no se termina igualando. O sea, no se termina emparejando y sigue siendo una pirámide en expansión. Y después me dice una población en contracción o declinación tiene un predominio de individuos en edad prerreproductiva, como podemos observar en gráficas que reflejan los datos estadísticos de Argentina en 2001. Bueno, otra vez la gráfica la tiene ahí, pero lo podían deducir también por la contracción el predominio de individuos en edad prerreproductiva, que siempre que hay predominio en edad prerreproductiva estoy hablando de una población en expansión y no en contracción. Los datos puntuales que habían de estas gráficas tienen la intención de hacerlos entrar en pánico, porque uno dice, como miércoles me voy a encontrar con... me voy a aprender todos los censos. Exactamente, igual las 3 opciones las podían descartar acordándose de lo básico. Cuando una pirámide está en expansión, cuando está en contracción y cuando está en equilibrio, ¿sí? De acuerdo a la fase prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. Dice, las proteínas se sintetizan a partir de sus aminoácidos. Si bien existen algunos que el organismo puede sintetizar, hay otros que deben ser ingeridos a través de la dieta, los cuales se denominan aminoácidos esenciales. Marque cuál de los siguientes aminoácidos puede ser sintetizado por el propio organismo
a partir de la cadena pentacarbonada del ácido glutámico. Muchos leyeron esto y me dijeron, ¿qué carajo sé yo? ¿Cuál aminoácido derivaba del ácido glutámico? Pero era más fácil que eso, chicos, porque les preguntaba cuál era sintetizado por el propio organismo. ¿Cómo se llaman los que son sintetizados por el propio organismo? Los no esenciales. Muy bien, ¿y los esenciales cuáles son? Los que, ¿qué pasa? Miren, ahí está el cuadrito. ¿Qué significaba que fueran esenciales? Que no los puedo sintetizar, los tengo que incorporar en la dieta. Entonces la pregunta era, ¿cuál sí podía sintetizar yo? ¿Cuál era no esencial? Fíjense las 4 opciones que tenían. Fíjense que en las 4 opciones, 3... Bueno, viste que por ahí, Marti, la pregunta son una cagada, entonces hacen que uno se confunda. Pero fíjense que los 3, la C, la B, la D, ¿cómo son? Esenciales. Esenciales. ¿Y por qué me preguntaba? Por el no esencial, el que yo podía sintetizar. Entonces el único de esos que podemos sintetizar es la prolina. Ni siquiera importaba esa parte donde dice a partir del ácido glutámico. Ojo, y En realidad es verdad, y esta es una pregunta de ingreso. Uno dice, leo esto y digo, me perdí la parte en donde me hablaba cómo se sintetizaba la prolina. ¿Sí? No, la realidad es que es un dato real, se los pueden poner en un examen, pero no tengo necesidad de saberlo. Ustedes siempre Exacto. tienen que recurrir de lo que ustedes saben, cómo pueden deducirlo, porque si les suena algo así como diciendo, ¿qué miércoles me está preguntando? Claro. Es porque probablemente no lo han leído en ningún lado, si ni me suena. Y es porque no está. Pero me Claro, puede poner datos que no están, pero lo que yo necesito para deducirlo, sí lo tengo en los conocimientos básicos. exacto. Es como la que vimos antes, chicos. Claramente, no sé si alcanzan a estudiarse los censos de toda la Argentina y de la India, pero si uno saca el razonamiento, acá pasaba lo mismo. Acá era más bien leer bien la consigna que me pedía por el no esencial, más que saberme qué aminoácido deriva del ácido glutámico. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de esenciales y no esenciales, cuando somos niños, hay 2 aminoácidos que son esenciales, que son la arginina y la histidina. Extra, diríamos, a los esenciales que aparecen ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, y acá viene una pregunta que le encanta a la facultad, no sé qué fascinación La tiene con jarilla. la jarilla, pero Un se la olor tiene la pregunta un jarilla. montón, claro. Hace ahí una evaluación del libro, bla, bla, pero me está preguntando a ver cuál es el patrón de estos arbustos de la jarilla, que en realidad también esto entró en el 2019, en el 2018, lo toman bastantes años seguidos. Hay una relación, sí, tengo un trauma. Sí, es que la preguntan un montón. Entonces, nosotros en el apunte de clase tenemos un cuadrito para que se acuerden, ¿sí? Del ejemplo de acuerdo a las precipitaciones anuales. ¿Qué pasa si tengo mucha lluvia? Y si tengo mucha lluvia, crecen muchos. Entonces no hay competencia, la distribución es agrupada, o sea, la densidad es alta. Si tengo precipitaciones intermedias, tengo una densidad obviamente intermedia y la distribución es al azar. ¿Por qué? Porque ya empiezan un poquito, digamos, a distanciarse y ya nos llevan este patrón agrupado, pero es azaroso de acuerdo a donde cae más o menos agua. Con las precipitaciones bajas, cada vez hay menos jarillas y la distribución tiende a ser regular como en un cultivo, o sea, tomo distancia entre uno y otro porque hay un alto nivel de competencia. Entonces, ocupan un territorio y dejan que los otros no ocupen todo lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, sabiéndome esto, en realidad podía deducir, ¿sí?, en cada una de las opciones cuál era la correcta. Dice, en las áreas con precipitaciones bajas, la densidad de estas plantas es mayor que elevada. No, si tengo más lluvia va a crecer más planta. En las áreas de precipitaciones relativamente elevada, el patrón de distribución espacial es al azar. No, si es elevada, tengo mucha, crecen muchos, agrupada. Esta era la que estaba correcta, y la D dice, en las regiones donde las precipitaciones son relativamente elevadas, la densidad de estas plantas es baja. Bueno, lo que acabamos de decir, si es elevado es porque la precipitación es alta. Yo puse la pata en el acelerador para cortar un recreo. Sí. Para, Sí, pero dale. lleguemos a la mitad, si te parece. Dale. La anagénesis es uno de los patrones de macroevolución que han sido observados cuando se estudia el registro fósil. ¿Cuál de los siguientes casos de macroevolución se puede explicar por el proceso de anagénesis? Nos dice, opción A, las aves se diversificaron luego de la aparición de una característica clave, el vuelo, que les abrió la frontera hacia el ambiente aéreo. ¿Ejemplo de qué era esto?
¿Hola? Sí. Exaptación, creo que era. A ver. Es un patrón, fíjense que le dice macroevolutivo. Para mí es especiación. Génesis, puede ser. Perdón. A ver, tiraron Bien. ya todos los nombres, o sea, ya no queda ninguno por tirar. Yo iba a decir especiación parapátrica, pero puede ser que me esté confundiendo. A ver, este ejemplo, chicos, de que las aves, luego de que adquirieron la capacidad, la característica de vuelo y les permitió ir a otro ambiente que es el ambiente aéreo, es un ejemplo de radiación adaptativa. Me encanta porque la hace como que se ve el gesto, ¿sí? Después, por ejemplo, la B, una población de ursus gartos, oso pardo, se separó del... Este chico creo que se lo tienen que saber de memoria ya. Se separó del grupo principal y derivó en otra especie de organismos denominados ursus marítimos por haber sido sometida a presiones selectivas distintas. ¿Cómo se llama cuando se...? Divergente. Exacto. El primero es radiación adaptativa, Karen. El segundo era un ejemplo de evolución divergente. Bajo la presión de la selección direccional y como resultado de la acumulación gradual y constante de cambios, ahí ya me están definiendo lo que es anagénesis, los cetáceos derivaron de un grupo ancestral, miembro de una familia de mamíferos omnívoros. Ya la primer parte te está dando la definición de una anagénesis, que es esta acumulación de cambios en forma gradual y constante. Y la D, los cactus de los desiertos del Nuevo Mundo y las euforbias de las regiones desérticas de Asia y África son especies diferentes con características similares, aunque sus orígenes evolutivos son muy lejanos. Esa era la evolución convergente. Exacto. Es un ejemplo de evolución convergente. Chicos, yo sé que ustedes tienen un montón de ganas de meter las unidades de ecología y evolución al freezer. Son una mierda para estudiantes de medicina. La verdad que en todas las carreras de salud las han sacado al carajo. Pero sepan que es muy poco probable que no entren estas unidades. Exacto. Generalmente en todos los exámenes y hace años, por lo menos una o dos preguntas de ecología y evolución de cada una entran. Entonces, tienen una alta probabilidad de que pierdan como una cantidad importante de puntos si no las ven. De última, escúchense los audios, son muy importantes los ejemplos, háganse dibujitos, pero sepan que es muy probable. Aparte hay cosas que ya de tanto que se las hemos mencionado, el ejemplo del oso, el ejemplo de los cactus y las euforbias, son ejemplos que se los hemos mencionado tanto, chicos, que ya, es más, el otro día no sé qué estábamos hablando y alguien me dijo, sí, como el oso, o sea, es como que ya los ejemplos, si bien algunos son más precisos, otros son... Hay ejemplos, chicos, que hay mucha probabilidad de que se los tomen. De hecho, ecología y evolución es ejemplos. La jarilla. ¿Qué me importa a mí la jarilla? Y bueno, chicos, pero son ejemplos que les toman, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora, a mí me importa, pero yo sé que a los chicos que estudian Y no, carreras de la salud... la verdad que no. No, es para complicarles la vida. Bueno, 17. En la mujer, el proceso de ovogénesis comienza en la vía intrauterina y al momento del nacimiento los ovocitos primarios están detenidos en profase 1. Con la llegada de la pubertad, algunos folículos primordiales comienzan a madurar con cada ciclo ovárico. ¿Cuál de las siguientes características presenta un folículo maduro o D de Graf? La A me dice, presenta células foliculares especializadas en la producción de hormona gonadotrofina coriónica humana, cuya función es conservar el cuerpo lúteo luego de la ovulación. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Quién produce hormona gonadotrofina coriónica humana? El embrión, justamente. Solo el embrión. Si es la hormona que me detecta el test de embarazo, salvo que algún boludo en una farmacia lo haya tenido expuesto al sol y la banda reactiva salte cualquier cosa, los test de orina... Y ahora son cada vez más modernos, chicos. ¿Ah? Ahora cada vez más modernos. Ahora cada vez antes te indican en la semana. Pero detectan una mínima concentración. Si bien son test cualitativos, la verdad es que es muy difícil que se confunda algo, o sea, salvo que la banda, por eso les digo, no esté reactiva o reaccione por otra cosa, pero porque está en mal estado. Pero es muy específico, y es muy específico cuando está el embrión. Imagínense que si el folículo lo secretaría, o sea, le tiraría positivo a un montón de mujeres cada vez que vayan a ovular, o sea... Bien, B, el ovocito que contiene está rodeado de una sola capa de células foliculares cúbicas. Recuerden que el folículo, cuando es un folículo primordial, tiene una capa de células foliculares planas y cuando se va a primario se hacen cúbicas, pero es única. Acá me está preguntando el folículo
de Graaff. Ya son cúbicas y es una capa múltiple que forma el folículo secundario y luego el de Graaff que se puebla de estas células de la granulosa. Presenta un amplio antro que contiene el ovocito incluido en el cúmulo óforo. Este es específicamente la definición del folículo de Graaff, que tenga este antro folicular que es lleno de líquido, porque es lo que me diferencia el folículo secundario del de Graaff. Y después el de Meise contiene un ovocito rodeado por un antro que lo separa de la corona radiada y de la zona pelúcida. ¿Qué es lo que está mal acá? Acuérdense la imagen del folículo. ¿Cómo era? ¿Estaba acá? Sí, ¿ah? Bien. ¿Qué estoy viendo acá entonces? ¿Está dentro el antro? Este es el antro. Pero fíjense lo que dice la consigna. Contiene un ovocito rodeado por un antro que lo separa de la corona radiada. No, el ovocito, lo que se ve ahí rojo es la zona pelúcida, células de la granulosa, corona radiada. El antro está acá. O sea, el antro folicular se forma en el folículo, pero el ovocito no está rodeado por el antro. El ovocito está rodeado por la zona pelúcida, después células de la granulosa y después corona radiada. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. En el desarrollo del embrión humano podemos observar que hacia el final del periodo embrionario se han establecido los sistemas orgánicos principales y hacia el final del segundo mes son reconocibles los principales caracteres morfológicos externos. De acuerdo al desarrollo embrionario y fetal, podemos decir que dice, esperen que no viene llegando, los brazos, las piernas, los dedos de la mano y el pie y la cara del futuro bebé se formarán al cuarto mes. Al tercer mes. O sea, a mí me parece un montón, tipo el tercer mes la cara. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? ¿Cuándo aparecen los brazos, las piernas, la cara? No aparecen antes. ¿Cuándo? En Bueno, el a segundo ver. En el segundo mes. Es decir, todas estas, por más que parezca, a ver, lo que pasa es que uno por ahí no tiene noción, pero a ver, las embarazadas hoy en día, chicos, al segundo mes ya aparecen los brazos, las piernas, la rodilla, los pies, la nariz, los ojos. Al segundo mes. No hace falta esperar al tercero ni al cuarto. Hacia el día 22 de desarrollo comienza la circulación útero-placentaria. Es el día 11. No, bueno, pero yo mucho tampoco antes. pasé por un parto. Bueno, pero vos sos la profesora. Y bueno, pero más o menos te acordás, igual chicos, hoy en día siempre están las ecografías que se van haciendo, y cada vez con los 4D y el 5D y todo eso, mejor, pero ya se puede ver todo al tercer mes, de hecho se forman al segundo mes, ya se puede ver todo. Hacia el día 22 de desarrollo comienza la circulación útero-placentaria, que se originan a partir de lagunas trofoblásticas que son impregnadas con la sangre materna. Es Día un día 11. 11. Exacto. La circulación útero-placentaria es día 11-12. En el sexto mes la piel del feto se ve rojiza y tiene aspecto arrugado por la ausencia de tejido conectivo subyacente, esta es la correcta. A partir del tercer mes el bebé comienza a adquirir anticuerpos de su madre por transporte activo altamente selectivo. Yo imaginé que sería a partir del 11. Del día 11. Ah, yo digo, a partir del 11 mes, ¿cuánto tiempo lo tenía dentro? ¿A partir de qué mes empieza a recibir anticuerpos? Primero, ¿qué anticuerpos? Todos. La IgG nomás. Bueno, ¿a partir de qué mes empieza a recibir anticuerpos de su madre? Y del primero. O sea, el día 11, creo. ¿Qué dicen los demás chicos? No, para mí era después, pero no me acuerdo. No era ¿No? el sexto. En la semana 14. A ver. Yo tengo como que el transporte activo, eso lo había leído como en un mes mucho más después, pero no me acuerdo qué mes. A ver, chicos, aproximadamente empieza a recibir
las IgG de la mamá del 7º al 9º mes. Me parece que se están confundiendo el 11, ese que están diciendo, el día 11, con cuando la madre empieza a recibir la hormona gonadotrofina coriónica humana. Me parece que se lo están confundiendo con eso que decía el cuadernillo, que desde el momento que se establece la circulación uteroplacentaria, la mamá empieza a recibir la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es lo que le decía la Gise, que se detecta en los test de embarazo. Por eso se lo están confundiendo con el día 11. Ojo. Dani, sí. O sea que un bebé que nace, por ejemplo, a los 6 meses o terminando los 6 meses, ¿no va a tener la IgG? En realidad empiezan a producirse aproximadamente entre el 7º y el 9º mes. De hecho, por ejemplo, a ver, si vos te pones a pensar, ¿cuándo empieza a recibir las IgA? Con la leche. Entonces, la realidad es que también por eso, chicos, es riesgoso cuando los niños nacen, más allá de porque el sistema respiratorio no está terminado de formar, dependiendo de la etapa donde nazca, pero también es por esto. Es porque claramente todavía no ha empezado o no ha recibido suficiente cantidad de anticuerpos. O sea, el bebé sí produce, ojo. El bebé produce IgM, lo que no se transporta es en la placenta. Lo que pasa es que claramente, mientras menos IgG reciba de la mamá, obviamente más, digamos, expuesto va a estar al exterior. Por eso está buena tu pregunta, Marti, porque mientras que el bebé antes nazca, o sea, más prematuro sea, más riesgoso es. Antes había una hipótesis que decían las viejas que si nacían en el 8º mes era más peligroso que en el 6. Era más riesgoso. Es todo un bolazo. Mientras más tiempo pase, es mejor para el bebé, porque más aporte recibe la mamá. Igual acuérdense que lo que le está aportando la mamá es IgG. La IgG es un anticuerpo, pero viaja en sangre, no hay memoria inmunológica del bebé. O sea, igual lo va a tener que construir después. Pero por lo menos lo hace zafar en una primera instancia. Lo ayuda. Perdón, quiero volver a la pregunta de Karen que se nos pasó del chat. Karen, todo lo que ves acá, o sea, todo lo que rodea al ovocito y que se acompaña, digamos, del disco, a eso se le llama cúmulo ósforo. O sea, el antro se rompe por acá, pero no solo el ovocito, sino todo lo que rodea a las células que rodean ese ovocito se le llama cúmulo ósforo. Son las células de la granulosa y las células de la corona radiada que acompañan a todo el polo, digamos, que pueda formar la célula huevo-cigoto, porque la célula huevo-cigoto se va a formar nada más desde el ovocito, pero cuando se ovula, no es que yo saco el ovocito solo, sino que lo acompañan un cúmulo de células que vienen como de residuo de este folículo. Lo que sigue acompañándolo, o este polo de donde va a salir, a eso se le llama cúmulo ósforo. Yo creo que en la imagen que estaba del folículo de De Graaf, de la unidad de ciclo celular, no en esta, creo que estaba señalada en la imagen el cúmulo ósforo. Sí, sí estaba. Sí. Sí estaba. Sí estaba. Yo ni había leído la pregunta. Bueno, no, y sí, por ahí se nos pasan del chat si está justo cambiando la diapo. ¿Por cuál vamos? Ah, por esta. Por esta, 19. Alrededor de 2 o 3 días después de que el embrión humano llega al útero, unos 6 días después de la fecundación, el trofoblasto hace contacto con el epitelio uterino. La implantación es un proceso que requiere la conexión entre dos organismos con diferente dotación inmunológica y genética, el embrión y la madre. Y es solamente en ese periodo que el trofoblasto puede adherirse y luego invadir el endometrio. Luego de la implantación y la finalización de la primera semana de desarrollo, indique cuál de los siguientes eventos no ocurre durante la segunda semana de desarrollo. O sea, todo lo demás que me dijo era bien al repedo para hacerme leer un montón porque me está preguntando de la segunda semana, no de la implantación, sino que sucede después de esa implantación. Me dice, el embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto. ¿Cuándo sucede esto? ¿En el día 11? ¿O en el día 8? En el día 8. Entonces, el día 8, ¿qué semana es? La segunda semana. La segunda, o sea, si es la segunda, quiere decir que por eso no la tengo que marcar. B, se forma la cavidad amniótica en el epiblasto. ¿Cuándo ocurre esto? Día 8, segunda semana. Día 8, también segunda semana. Se establece la circulación uteroplacentaria. Día 11. Lo dijimos Sí, recién. sí, el día 11. Bien, también segunda semana. Formación de vellosidades terciarias. En el día En el 21. final de la tercera semana.
Bien, día 21, o sea, finalizando la tercera semana y no la segunda, por eso la marcamos. Luego de la industrialización, otro ejemplo que siempre les encanta tomar, luego de la industrialización de Inglaterra, los individuos de la especie Bistón betularia, también llamado polilla moteada del abedul, estuvieron sujetos a una fuerte presión selectiva, ocasionando el melanismo industrial. ¿Qué tipo de selección natural operó sobre estos individuos? ¿Alguien se acuerda cómo era el ejemplo de la Bistón betularia o polilla moteada del abedul? Ay, re bonita la polilla moteada. Era que habían, La o sea, se polilla. habían puesto como negras A ver cómo por la era. industrialización. Había Bueno, aparecido, En realidad era que siempre se tenían la de dos tipos, la de color claro y color negro, pero por el tema ese de la contaminación del ambiente se fueron extinguiendo, fueron depredando las de color claro y aparecieron más las de color oscuro. predominaron la oscura, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de selecciones? la direccional. Direccional. Muy bien, exactamente, era el tipo de selección direccional. Perfecto, muy bien. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos, Gise? ¿Nos tomamos un recreín? Sí, Y arrancamos. cortemos hasta las 5 y después vamos a la otra mitad rapidito, pero demos Bueno, un dale, descanso dale. al cerebro. A las 5 volvemos. Sí, Nos si vemos a la quieren misma hora. quédense conectados, porque vamos a volver al mismo link. Por eso, volvemos por la misma hora y por el mismo canal a las 5. Cortate igual el Dale. video, Dani. Nos vemos. Dale, nos vemos a las 5, volvemos y seguimos con la otra mitad del Global 6.